Les digo, bueno, no sé si alguien de ustedes tuviera alguna duda en específico de algo de lo que estamos viendo antes de empezar nuestra sesión o empezamos. Se Pues yo metió no tengo ni una duda, profe. bueno. Como que se había metido el reggaetón ahí de fondo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si nos podemos entender con Si alguien tuviera una duda, bueno, sería bueno que nos dijera. Voy a compartirles mi pantalla. Compartirles pantalla. Ahí va, esta pantallita. Compartida y parece que ahí ya la están viendo, creo. Y bueno, la intención del día de hoy es de que abundemos un poco en la ley de Hooke. Ahora, ya que pues salió este nombre de Robert Hooke a la conversación, yo creo que podríamos recordar la curva esfuerzo-deformación. Ya ven que nosotros decíamos la vez pasada de que algo bastante común dentro de las carreras de ingeniería es esto del tema de las curvas, que les llamaríamos nosotros una curva esfuerzo-deformación. Y esta curva de esfuerzo de formación, bueno, pues está precisamente compuesta por el eje de las Y's, que incluye el esfuerzo, que es la relación entre la fuerza y el área, y la deformación unitaria. La deformación unitaria que está definida como cambio de longitud, es decir, longitud final menos longitud inicial, entre la longitud inicial. Y que, bueno, nosotros decíamos de que esta curva de esfuerzo de formación casi siempre nos lo explican desde el punto de vista desde un acero o de un metal. Entonces, fíjate que esa curva de esfuerzo de formación para un metal o para un acero suele tener un comportamiento más o menos así como te lo estoy dibujando, ¿no? Evidentemente que si tuviéramos los datos experimentales, lo podríamos dibujar con mayor precisión. Y sobre todo lo tratamos de dibujar así para que sea pues agradable a nuestra vista, ¿no? Miren, eh, esta curva esfuerzo de formación pues resulta que exhibe un punto donde se acaba la parte recta, ¿no? Donde ya no sigue un comportamiento lineal, donde ya no sigue un comportamiento elástico. Y precisamente a esa zona recta, nosotros le podríamos llamar que cuando el rango de deformaciones está comprendido en esa zona recta, le podríamos decir que tiene un comportamiento elástico. Es decir, como un resorte, ¿no? Que le aplicamos una carga y se deforma, pero le quitamos la carga y regresa a su posición original. Eso se da en una primera etapa. Y precisamente ahí cuando cambia la relación de pendientes, cuando empieza pues alguien diría hasta mal vibrar, a deformarse demasiado, en ese punto le podemos llamar esfuerzo de fluencia, puede ser que tú le llames sigma Y, o puede ser que inclusive alguien pues decida, en lugar de llamarle sigma Y, que le llamemos FY. Probablemente en tus cursos siguientes, en el de que veas concreto, en el que veas acero, lo más seguro es que le llamen FY, pero al fin y al cabo significa esfuerzo de fluencia. Y ese esfuerzo de fluencia, en el caso del el acero para varillas, una varilla de acero, alguien diría grado 60, alguien diría grado 60, alguien diría grado 42, ahorita platicamos acerca de eso. Pues resulta que para la gran mayoría de nuestras varillas con las que están construidas, pues muchas de nuestras viviendas, ese esfuerzo de fluencia torna en un valor de 2004, de 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado. Ese valor, inclusive en tus demás materias van a ser casi que te lo aprendas de memoria, ¿no? 4.200 kilogramos sobre centímetro cuadrado y corresponde a una varilla. Ese sigma Y quedamos que se llama fluencia. O cuando una varilla empieza a alargarse, alargarse hasta el momento de romperse. Y cuando se rompe, bueno, pues ahí tendríamos otro valor de esfuerzo y ese otro esfuerzo nosotros le llamaríamos sigma U o esfuerzo último.
El esfuerzo último de una varilla más o menos va a andar del orden de un esfuerzo último, 6,300 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ahora, resulta que mm, tal vez esta gráfica no está a escala. Y usualmente no la graficamos a escala, porque si la graficáramos a escala, prácticamente no alcanzaríamos a ver parte de ese comportamiento. Si la graficáramos a escala, mira, te daría algo así, más o menos así, algo prácticamente pegado al eje de las Y's, luego un pequeño botecito y luego un, un corte. Y resulta que eso pasaría porque más o menos una varilla, pues digamos que en muchas ocasiones llega a fallar con deformaciones del orden del 5%. Pero la zona plástica resulta que llega a medir, pues a veces 1,5, 1,6%, la zona que se plastifica. Y realmente la zona elástica, pues prácticamente se quedaría pegada sobre el eje de las 10. Y por eso, a propósito, nosotros solemos dibujarla un poco, pues deformada, porque el rango de la zona elástica más o menos tiene un intervalo que mide algo así como 0,12%, 0,20%, por ahí va, 0,12%, mientras que toda la zona, eh, incluyendo la elástica y la plástica, más o menos alcanzaremos a ver ahí un 1,6%. Y después de esa zona, pues digamos que la varilla se va a seguir extendiendo hasta que llegue el momento en el que falle. Creo que esa cota estuvo mal ubicada. Déjame la borro, porque honestamente está mal ubicada porque se está encimando con la línea roja. A lo mejor te la vuelvo a acotar por aquí abajito. Ahí te la voy a acotar otra vez. Tal vez ahí mencionaríamos un 1,6%. Bueno, se pierde un poquito el 1, ahí ya lo remarqué, 1,6%. Ahora, eso sería una gráfica característica de una varilla, lo cual significa que si nosotros tuviéramos, por decirte algo, ¿no? Una varilla, pues como la que a veces tenemos en el patio de la casa, probablemente alguien de ustedes pues tenga alguna. Yo creo que es bastante común, ¿no? A veces quedan varillas de cuando estaban construyendo la casa, nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros tíos, o porque pues, por ahí hay algún material en la casa, ¿no? Y de repente alcanzamos a ver que esa varilla tiene una serie de nervaduras o de estrías, y esas estrías precisamente sirven para que tenga una buena adherencia con el concreto. De repente nos damos cuenta de que esas varillas, pues cuando nos las venden haciendo referencia a un número. Usualmente nos dicen varilla del número 3, varilla del número 4, número 5, del número 8, ya, cualquier tipo de varilla. Y probablemente tú en tus otras materias también lo has mencionado así, que es la varilla del número 3. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que ese número 3 lo que significa son 3/8 de pulgada. Probablemente alguien de ustedes diga, eso ya lo sabía. Bueno, qué bueno que ya lo sabías, pero probablemente alguien de ustedes no, y por eso hay que pues, mencionarlos, ¿no? Si es del número 3, son 3/8 de pulgada. Si es la del número 4, significa 4/8 de pulgada, lo cual me llevaría a un 4/8, pues me daría un medio, ¿no? Bueno, y ahora, esa medida, recuerda que está en pulgadas. Quiere decir que si nosotros quisiéramos obtener el área transversal de esta varilla, pues nosotros deberíamos de primero encontrar el diámetro. Y el área transversal, pues ya ves que la podemos calcular como pi por diámetro al cuadrado entre 4, o bien también la podríamos calcular como pi por radio al cuadrado. Cualquiera de las dos, la que cada quien se acostumbra a una u otra, ¿no? Pero al fin y al cabo, esa área transversal la podremos determinar a partir del diámetro. Y eso significa que si nosotros multiplicamos 3/8 de lo que mide una pulgada, es decir, 2,54 centímetros, pues podríamos identificar cuánto sería su diámetro. Vamos a ver si lo podemos medir aquí, mira, ahí sería nuestro diámetro. Y resulta que el diámetro para una varilla de 3 pulgadas sería del orden de 3 entre 8 por 2,54. Nos diría que tendríamos un diámetro de 9,525 centímetros lineales. Y ahora este valor lo podemos introducir en la fórmula roja para poder calcular su área, que en este caso sería un área, ese valor al cuadrado y multiplicado por
pi entre 4 nos daría un área del orden de 0.7125 centímetros cuadrados. Ahora alguien me va a decir, bueno, ¿y eso para qué? Ah, pues porque resulta que gracias a esto de los esfuerzos, esta formulita que nos daría el esfuerzo axial que se presenta en la varilla, y a esta otra formulita que nos da la deformación unitaria, si alguien no vino en esa clase y no ha visto el video, le llamaríamos aquí que esto es una deformación unitaria. Bueno, que existe una relación entre estas dos cantidades, y a eso precisamente le llamamos ley de Hooke. El buen Robert Hooke, hace más o menos unos 320 años, nos dejó nos dejó muchas cosas, ¿eh? Nos dejó el microscopio compuesto, es decir, un sistema de lupas con el cual fue capaz de identificar a las células. Y de hecho, Robert Hooke fue la primera persona que llamó a un elemento tan pequeño célula. Para él, la palabra célula significaba algo indivisible y bueno, era la forma más pequeña de vida indivisible a la que podía llegar en esa época, ¿no? Más o menos 1700. Pero además de eso, digamos que para nosotros, Robert Hooke nos dejó su ley de Hooke que diría que el esfuerzo es proporcional a las propiedades de deformación del material y su deformación unitaria. Bueno, pues resulta que nosotros de aquí podríamos calcular el módulo elástico. Eso sería, pongamos, si nosotros apenas estuviéramos descubriendo los materiales, bueno, le podríamos hacer una prueba de carga a una varilla e identificar cuánto vale su módulo de elasticidad y lo haríamos, pues, tal vez despejando de esa fórmula la relación existente entre el esfuerzo y la deformación unitaria. Pues tal vez algo bueno que nosotros tengamos, tal vez algo bueno, es de que pues ya han existido algunos otros científicos antes del 2021 y antes de la pandemia, y esos otros científicos pues ya nos pueden regalar los valores del módulo elástico de diferentes materiales. Em, Pongamos, yo te podría decir que para esta varilla corrugada de acero, grado 60, pues va a ser muy común que utilicemos un módulo de elasticidad. Te lo pongo en dos unidades distintas, ¿no? Una que podríamos mencionar que vale 200 gigapascales, y la otra es que podríamos mencionar que ese módulo de elasticidad para una varilla va a tener valores del orden de 2 millones de kilogramos sobre centímetro cuadrado. Cualquiera de los dos valores que quieras utilizar, pues digamos que va a ser una relación entre esfuerzos y deformación unitaria. Y gracias a esa relación es de que en muchas ocasiones pues, nos podemos imaginar cuánto se deforman las cosas. Ahora, evidentemente que nosotros desde que le aplicamos un poquito de carga a esta varilla, vamos a lograr deformarla. Con un poquito de fuerza, hacia arriba y hacia abajo, vamos a lograr deformarla. Pero en muchas ocasiones esa deformación la vamos a tener contenida dentro de la zona elástica del material. Quiere decir que le aplicamos una cierta deformación y al momento que le quitamos la carga va a regresar a su posición original. Y si le aplicamos más carga, pues tiene una mayor deformación, pero si se la quitamos regresa a su posición original. O sea que va y viene siempre y cuando no lleguemos al punto de fluencia. Si el nivel de cargas es tan fuerte que lográramos llegar a este punto de fluencia, es decir, a 4.200 kilos por centímetro cuadrado, pues entonces ahí sí ya empezaríamos a provocar una deformación plástica, lo cual significaría de que, pues algo muy parecido a lo que pasa con los autos. Seguramente tú has visto algún auto que ha chocado y lo que le pasa a su cofre o a su salpicadera de ese auto o de ese camión, pues es de que llega a tener esfuerzos tan grandes que se plastifica esa salpicadera o ese cofre y ya no va a regresar a su posición original. Significa que sobrepasó su esfuerzo de fluencia. Evidentemente que, fíjense, nosotros, ya, perdón por moverte la pantalla, pero mira, ese ejemplito que yo te decía acerca de un poste y que tal vez llegó un auto por aquí
y terminó pues totalmente roto ese auto al hacer contacto con el poste porque chocó y digamos que este cofre se plastificó, pues también le podría pasar a alguna construcción, pero evidentemente que es algo que no buscamos, ¿no? Usualmente queremos que las construcciones no se deformen. Vamos a imaginarnos por aquí alguna cueva artificial. Y resulta que sería bastante desagradable para nosotros que nos subiéramos a una losa y que la losa experimentara una deformación tan fuerte, que quedara deformada. Que nos subiéramos a la losa, nos bajamos de la losa y decimos, mira, ya la losa quedó deformada desde la vez que me subí en ella. No, pues eso sería igual de impactante que pongamos un carro chocado, ¿no? Un auto chocado. Entonces es algo a lo que usualmente no buscamos llegar. Por eso, pues es de que vale la pena saber cuánto es el esfuerzo de fluencia de los materiales, incluyendo las varillas, ¿no? Ahora, ojo, alguien me dirá, y con mucha razón, me dirá, oiga, profesor, pero es que no carga igual. No es lo mismo una varilla que se jala o que se tensa eh, pongamos aquí, si yo te dibujo una varillita, vamos a ver si la puedo dibujar ahí, en medio de la losa. Esa varilla no va a recibir una fuerza plenamente axial, sino que esta persona que se sube encima de ella, lo que más bien provoca es un esfuerzo por flexión. Y entonces no podría medir la deformación de esa varilla. Bueno, sí, pero tal vez en un par de clases te voy a explicar cómo hacer eso. Nada más que antes de llegar a ese par de clases, pues sí nos podríamos imaginar cuánta fuerza resiste una varilla que es jalada por arriba y por abajo. Ahora, fíjate, vamos a ver si nos podemos imaginar este ejemplo. Fíjate, te pongo, ya te la había puesto, nada más que me emocioné y empecé a mover la pantalla. Ya te había puesto una varilla que decíamos que era del número 3 y que por eso tenía 3 octavos de diámetro, 3 octavos de pulgada de diámetro. Y que ese diámetro nosotros lo habíamos transformado a centímetros y nos daba algo así como 0.9525 centímetros cuadrados. Ya te la había dibujado esa varilla y de repente me ganó las ganas de seguir explicando y borré mi pizarrón. Bueno, o me moví del pizarrón. Bueno, ahora, ese diámetro resulta que, ya lo habíamos calculado, que tiene un área, porque esa área la podemos escribir como pi por diámetro al cuadrado entre 4. Resulta que tiene un área transversal de 0.71, 7125, 20, sí, 25, 26, 71, 26 centímetros cuadrados de área. Bueno, ahora alguien podría preguntarse, bueno, pues entonces esa varilla, ¿con qué fuerza va a ser la necesaria para aplicarle en los extremos que logre plastificar a la varilla? Bueno, pues nosotros sabemos que con un esfuerzo igual, un esfuerzo de fluencia de 4,200 kilogramos por cada centímetro cuadrado, la varilla se llega a su punto de fluencia o se plastifica. Es decir, la deformación que obtengamos con esa fuerza ya no va a regresar a su posición original. Y alguien se preguntará, bueno, pues sí, pero ¿cuánta fuerza le aplico? Porque yo no puedo, nunca he sabido aplicar esfuerzo, ¿no? Probablemente alguien diga, pues eso de la presión, pues ya es lo que está sintiendo de forma interna la varilla. Pero ¿cuánta fuerza necesitamos aplicar? Pues resulta que a partir de la fórmula de esfuerzo, que es, tú recordarás que es fuerza entre área, pues nosotros podríamos encontrar la fuerza necesaria para lograr la plastificación de esa varilla. Y eso significaría multiplicar al área por esfuerzo de fluencia. Y resulta que si yo multiplico 0.7126 centímetros cuadrados ahora por 4,200 kilogramos sobre centímetro cuadrado, bueno, pues mis centímetros y mis centímetros se simplificarían y la fuerza quedaría expresada en kilogramos. Y si hacemos esa multiplicación, pues nos daremos cuenta que necesitamos una fuerza para lograr deformar a la varilla y que no regrese a su posición original, de algo así como 2,992 kilogramos, algo así como 2,9 toneladas.
Probablemente para alcanzar esa fuerza de 2.9 toneladas, pues no es tan sencillo, ¿no? Tal vez sería la fuerza como correspondiente al peso como de 3 autos tipo compacto, tipo sedán. Entonces, pues es bastante fuerza la que puede soportar esa varilla de acero. Por eso precisamente se utiliza dentro de la construcción. Ahora, déjame hacerte un comentario. Resulta que si bien es cierto que esa es la fuerza que recibe antes de que se empiece a plastificar, antes de que empiece a deformarse, y eso nos llevaría a un valor de 4.200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Bueno, pues muy probablemente alguien diga, oye, pero es que esa fuerza, pues a mí no me deja tranquilo, ¿no? El acercarme exactamente a ese valor. Probablemente algún ingeniero, y ya fue la historia de muchos ingenieros antes de nosotros, digan, ¿sabes qué? Pues es que yo no quisiera llegar a este valor en el que el acero se empieza a deformar o se empieza a plastificar, sino que yo lo que quisiera sería manejar el rango de presiones o de fuerzas que a lo mucho me pudiera acercar a un cierto valor cercano, pero que nunca lo llegue, que nunca lo alcance. Entonces, pues resulta que hubo personas que dijeron, pues podemos establecer un esfuerzo admisible y que ese esfuerzo admisible solamente llegue al 60% del sigma Y o del esfuerzo de fluencia. Y ese esfuerzo admisible lo podríamos escribir así, como 0.6 del esfuerzo de fluencia. Ahora, ¿qué significa eso de admisible? Pues es como un límite que nosotros le podemos dar o un límite que nosotros podemos establecer para, pues para asegurarnos de que nuestra varilla o nuestro elemento estructural nunca va a fallar. Em, un valor de seguridad, podríamos llamarle, ¿no? O sea, vamos a suponer, si lo viéramos en términos económicos, ¿no? Puede ser que tú digas, no, pues no sé, por decir un número, ¿no? Un número, probablemente el número esté muy fuera de la realidad, nada más es un ejemplo, pero vamos a suponer que tú en tu casa, pues no sé si tu papá, tu padrino, tu mamá, quien sea, te da 100 pesos a la semana. Bueno, puede ser que sea un número fuera de la realidad, no sé, cada quien tendrá una realidad distinta. Pero vamos a suponer que te dan 100 pesos a la semana. Si tú quieres llegar con calma al viernes, pues vamos a suponer que alguien se ponga como meta, dice, pues yo a lo mucho me voy a gastar 60 pesos de lunes a jueves, porque de esa forma, pues el viernes todavía me quedaría un poquito más, incluso para ahorrar o o como seguridad. Pero evidentemente que si alguien el primer día ya se gasta 120, pues ya se pasó del valor que tiene como presupuesto, ¿no? Entonces, precisamente esas 60 podrían significar para alguien de nosotros un límite. Y digas, bueno, pues si le invito un, si le invito un refresco a mi amigo, pues me va a costar 20 pesos de él, más 20 pesos los míos, y tengo 40 y todavía sigo teniendo 60 disponibles. Y eso podría ser una buena medida de seguridad. Bueno, pues acá es igual, ¿no? Resulta que en alguna época, algunos ingenieros diseñaban por esfuerzos admisibles. Y ese esfuerzo admisible, durante muchos años, tomó ese valor de 0.6 del esfuerzo de fluencia. Tal vez ahora ya no existe ese diseño por esfuerzos admisibles, pero en alguna época este era un valor muy reconocido, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría en los años 80, pongamos? Algún ingeniero nos diría, ¿sabes qué? A lo mucho, la fuerza admisible que puede recibir esa varilla va a ser de 0.6 del esfuerzo de fluencia, lo cual me llevaría a un valor, fíjate, ese esfuerzo admisible, un ingeniero de los 80 diría, 0.6 de 4.200, pues llegaría tal vez a un valor de 0.6 de 4.200 kilogramos sobre centímetro cuadrado, pues el esfuerzo admisible en los años, te digo, 80 se manejaba de 2.520. Ah, 2.520 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces, tal vez un ingeniero de esa época nos diría, pues yo como medida de seguridad, yo la máxima fuerza que le haría pasar
a una varilla sería precisamente mi esfuerzo admisible por el área de la varilla. Y eso lo llevaría a multiplicar o a encontrar una fuerza admisible como 2.520 kilogramos por cada centímetro cuadrado por un área de 0.7126 centímetros cuadrados. Y entonces tendríamos una fuerza admisible con la que pues algún ingeniero probablemente se sienta cómodo, de a lo mucho, mil 1.795 kilogramos. Es decir, un ingeniero de los 80 diría, yo a lo mucho le voy a pasar a cada varilla 1.8 toneladas, en términos prácticos, ¿no? 1.795 son 1.8 toneladas. Evidentemente que con esa forma de ver el problema, nunca se va a acercar al esfuerzo de fluencia. Probablemente alguna persona que sea un poquito más audaz probará decir, bueno, pues sí, pero pues en la actualidad estamos viviendo más al límite, la vida es un riesgo, alguien diría, y probablemente se sienta cómodo llevando el esfuerzo hasta un valor de 2.9 toneladas. Pero en este valor de 2.9 toneladas empezaría a plastificarse empezaría a plastificarse ese material. Y por eso no quisiéramos llegar hasta ese valor de 2.9 toneladas. Digamos, una buena práctica sería tal vez solamente transmitirle una carga de 1.8 toneladas, si esa varilla va a estar trabajando. Ahora, evidentemente que alguien se va a preguntar otra situación. Alguien va a decir, oigan, pero yo quisiera saber, esa varilla del número 3 que tengo ahí en el patio, ¿cuánta fuerza resiste, inclusive deformándose? Inclusive, ¿cuánto resiste? ¿Cuál es la fuerza necesaria para, para romper o para hacer fallar esa varilla? ¿Cuánto sería la fuerza necesaria? Ah, pues entonces nosotros tendríamos que recurrir al esfuerzo de falla o al esfuerzo último. Y ese esfuerzo de falla o esfuerzo último, hace algunos minutos yo te decía que para una varilla normal vale del orden de 6.300 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ahora tú me vas a decir, oiga, profesor, ¿esos valores se los sabe de memoria? Sí y no. Mira, vamos a ver, vamos a buscarlo en Google, que lo bueno de esta época es de que pues tenemos este tipo de buscadores. Y resulta que aunque no nos lo sepamos de memoria, pues nosotros le podemos preguntar, oye, señor Google, ¿cuál es el FY de una varilla corrugada? Mira, inclusive ya lo había buscado, ¿no? ¿Y qué va a pasar con Google? Pues resulta que pues lo que va a hacer es de que nos va a encontrar algunos fabricantes de varilla y probablemente algunos de estos fabricantes nos den la respuesta. Mira, aquí, ¿qué es FY 4200? Bueno, pues ahí ya nos está diciendo el valor. Pero vamos a meternos a esta página de Grupo Acerero, perdón. Vamos a meternos a esa página de Grupo Acerero. Nada más dale tiempo porque ya ves que ayer se cayó WhatsApp y ahora está un poquito lento el internet. Bueno, resulta que esta página que me vende el acero, no quiere decir que se lo vamos a comprar, pero ellos hacen el intento por venderlo, ¿no? Esta página que intenta vender el acero me dice, pues mira, yo te puedo vender varillas de diferentes calibres o de diferentes diámetros. Por decirte algo, la que yo te mencionaba hace rato, la del número 3, pues aquí ellos mismos nos están diciendo que significa 3/8 de pulgada y que tiene un diámetro de 9.5 milímetros de diámetro. Y nuestra área, la que nosotros calculamos de 0.71 centímetros cuadrados, aquí ellos la están expresando como de 71 milímetros cuadrados. Depende las unidades que utilices, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo, si nos fuera difícil calcular un área o si nos fuera difícil calcular un diámetro, pues digamos que podemos recorrer a la página técnica del fabricante del acero y aquí nos está diciendo cuánto tiene de área, cuánto tiene de peso cada metro de esa varilla. Ahora, eso no me interesa ahorita, me interesa que veas este valor. Mira, aquí donde dice propiedades mecánicas, aquí nos dice que ellos nos venden varilla del número 3, del número 4, del 5, del 6,
No nos venden la del 7. La del 7, digamos que es una varilla que no es comercial, ni la del 9, ni la del 11, y precisamente por eso hacen este salto. Bueno, resulta que nos la pueden vender y aquí nos dice cuál va a ser la resistencia a tensión de esa varilla. Aquí ellos mencionan la palabra resistencia a la tensión mínima como diciéndonos, yo te garantizo que antes de que se rompa va a tener una resistencia de 6,300 kilogramos centímetro cuadrado, antes de que se rompa. Pero el esfuerzo de fluencia que va a tener va a ser de 4,200 kilos sobre centímetro cuadrado. Entonces, si te das cuenta, pues eso coincide con lo que yo te había escrito, pues tal vez en la página anterior. Vamos a ver si podemos regresar a la página anterior. Mira, ahí está. Yo por aquí te lo había escrito, déjame ver si ahí está. Esfuerzo último de 6,300 kilogramos centímetro cuadrado, mientras que un esfuerzo de fluencia, esfuerzo cuando empieza a perder su capacidad elástica esa varilla, de 4,200 kilos por centímetro cuadrado. Esos dos valores nos los está indicando el fabricante del acero. Entonces, pues, si nosotros le queremos comprar a esta empresa, pues vamos a darnos cuenta de que sí cumple con esos requerimientos. Ahora, algo importante que me gustaría que vieras, desgraciadamente aquí se ve un poquito pequeño, pero yo creo que, a ver, vamos a ver si le puedo hacer un poquito de zoom. No me ayudó mucho. Mira, voy a copiar esta imagen, copiar imagen, me la voy a llevar a mi Word para hacerla un poquito más grande. Aquí, control V. Dale tiempo a la computadora, que hoy está un poquito lenta. Sí, ya se pasó de lenta. Tal vez está pensando mucho. Sí, ya se pasó de lenta. Creo que, no sé si incluso hasta me deje, ¿no? Pegar esa imagen. Yo creo que sí, nada más le dije, la quiero copiar y la quiero pegar acá. Bueno, ya como se pasó de tiempo, ya me desesperó. A ver, otra vez, copiar imagen. Ah, olvídalo, olvídalo. No te esfuerces tanto. Bueno, ni modo. Mire, ahí en esa imagen, que ya no pude copiar, pero que yo creo que sí la alcanzamos a ver, te darás cuenta de las nervaduras o de las estrías que tiene esta varilla. Resulta que nos dice, si le compramos a este fabricante de varilla, los primeros letreros, las primeras letras que vienen, dicen GASA, y eso significa el Grupo Acerero S.A. Es decir, le ponen un tatuaje a la varilla, donde dice, esta varilla la hice yo y me hago responsable de los valores, ¿no? Después viene un par de dígitos, y ese par de dígitos nos dice de qué calibre es la varilla, en este caso de 10 octavos. Aquí viene un 10, significa 10 octavos o 10 octavos de pulgada. Después viene la letra C, que nos dice con qué normativa está cumpliendo. Y después viene un 60, y que está fabricado en México. Ese 60, ¿qué significa? Bueno, ese 60 significa la designación en la norma internacional de la ASTM. Ahora, ¿qué significa ASTM? Perdón, pues uno empieza a estar de preguntón, ¿no? ¿Qué significa ASTM? Vamos a buscarla. Es el organismo estadounidense ASTM. Mira, es el organismo americano que se dedica a hacerle pruebas a los materiales. Puede ser que sean de concreto, de acero, de madera, de aluminio, pero al fin y al cabo es un organismo que le permite a la comunidad de Estados Unidos estar segura acerca de que la varilla que están utilizando cumple con los requerimientos de calidad. Digamos que en México tenemos algo parecido con las normas oficiales mexicanas. Pero bueno, pues siempre los estadounidenses, digamos que tienen una jerarquía sobre muchos de los institutos de investigación del resto del mundo, ¿no? Entonces, esa designación de la norma ASTM, perdón, déjame cambiar, ahí está, ya estoy otra vuelta.
significa que con base a la norma ASTM tiene un grado 60. Ahora, ¿eso qué significa? Vamos a tratar de declararlo. Esa varilla, ya estoy aquí, ya regresamos aquí a nuestra página. ¿Qué significa que sea una varilla grado 60? Voy a tratar de escribírtelo. Ese grado 60 lo que significa es de que son 60 kilolibras por pulgada cuadrada, square inch. Es más, vamos a buscarlo en el libro. Vamos a buscarlo en el libro de Beer Johnson. Me parece que en la página 746, la estamos abriendo. Ahí está. Vamos una antes, mira, para que veas algo. Mira, si te das cuenta, cuando dice acero de refuerzo, es decir, varillas. Si yo selecciono varillas y busco el valor de la cedencia o de la fluencia de esa varilla, te vas a dar cuenta que en la parte de abajo, abajo y a la izquierda del área azul que estoy seleccionando, dice que tiene un valor de fluencia a la tensión de 60 KSI. KSI. ¿Qué significa eso de KSI? Regresemos a nuestro Word. Pues resulta que 60 KSI significa kilolibras por pulgada cuadrada. Kilolibra, square inch significa square, o sea, cuadrado, y de inch. Kilolibra, pulgada cuadrada. Ahora, ¿eso qué significa? O a su vez, porque alguien puede decir, bueno, si le quito la palabra kilo, pues entonces le tengo que agregar 3 ceros y ya me quedan libras. 60,000 libras por pulgada cuadrada. Y eso lo podríamos transformar a un valor que nosotros la entendamos, porque evidentemente que alguien dirá, bueno, pues es que eso de las libras yo no lo entiendo. Pero nosotros sabemos cuánto pesa una libra. Y resulta que una libra tiene un peso de 454 gramos, es decir, 0.454 kilogramos. Yo espero que sí reconozcamos ese valor, ¿no? Ahora, esta cantidad que viene en kilolibras, pues resulta que nosotros la podemos transformar a nuestro sistema de unidades. Para eso lo voy a multiplicar por un 1. A ti te dijeron en la secundaria y en la preparatoria que si multiplicábamos por un 1, pues no cambia nuestro resultado, ¿no? Sigue siendo lo mismo. Nada más que no lo voy a multiplicar por un 1, pues así como tal, sino que lo voy a multiplicar por una división que me dé 1. Pongamos, si yo divido 3 entre 3, pues mi resultado va a ser 1. Si yo divido A entre A, mi resultado va a ser 1. Si yo divido, pongamos X entre X, mi resultado va a ser 1. Pues entonces si divido lo mismo, mi resultado da 1. Pues entonces voy a aprovechar para multiplicarlo por algo que en la parte de abajo diga libra. Una libra equivale a lo mismo que 0.454 kilogramos. Y aquí tengo un 1 disfrazado. Si lo multiplico por un 1, no le pasa nada. Entonces, pues ahí con mi 1 disfrazado, lo único que voy a lograr es eliminar las libras. Ahora, si hago esa multiplicación y si multiplico 60,000 libras por ese 1 disfrazado, voy a multiplicar 60,000 por 0.454 de kilo. La ventaja que voy a obtener es de que las libras y las libras se van a simplificar y mi resultado va a quedar expresado en algo así como 27,240 kilogramos por pulgada cuadrada. Ya le quité las libras, pero me siguen quedando en pulgadas al cuadrado. Pues este valor lo puedo multiplicar por otro 1, pero de forma tal que me elimine las pulgadas. Y le puedo decir a mi lector, si la multiplico por 1 pulgada, y yo sé que 1 pulgada vale 2.54 centímetros,
me quitaría una pulgada, pero tengo pulgadas cuadradas, entonces necesito hacer eso 2 veces. Otra pulgada equivale a 2.54 centímetros. Si hago esta multiplicación, 2.240, 27.240 por una pulgada entre 2.54 y entre 2.54, resulta que las pulgadas cuadradas se van a simplificar y mi resultado va a quedar en kilogramos sobre centímetro cuadrado. Es decir, ese valor de 27.240 entre 2.54 y otra vuelta entre 2.54 nos da algo así como 4.222 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y resulta que ese valor de la varilla grado 60, que viene a su vez de 60 kilolibras por pulgada cuadrada, KSI, resulta que en nuestro sistema en el que nosotros la entendamos, vale 4.200 kilos por centímetro cuadrado. Corresponde al valor que yo te había mencionado hace rato, mira, 4.200 kilos centímetro cuadrado. Probablemente yo te lo di cerrado, ¿no? 4.200. Y si le hacemos caso al libro, sería 4.222. Pues yo creo que no hay gran diferencia, ¿no? Entre ese par de valores. Ahora, precisamente el mismo libro, regresemos al libro, el mismo libro me dice cuánto aguanta en unidades del sistema inglés antes de romperse, antes de reventarse. Y me dice que aguanta 90 kilolibras por pulgada cuadrada. En la parte de abajo de la derecha seleccionada, lo estás viendo, ¿no? Un 90. Pues ese 90 le puedo aplicar la misma historia, ¿no? 90.000 por 0.454 y ese resultado lo divido entre 2.54 y otra vez entre 2.54 y resulta que el esfuerzo último de una varilla grado 60 va a tener un valor de 6.333 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y también nosotros lo escribimos así, ¿no? Perdón. Precisamente ahí fue cuando nos desviamos hace rato. Ya, vamos a poner una línea roja por aquí. Y este valor es exactamente el mismo valor que yo te dije. ¿A poco se lo sabe de memoria, profesor? Bueno, 6.300 contra 6.333, pues es prácticamente el mismo valor. Y resulta que nosotros podríamos aplicar el mismo concepto, ¿no? Nosotros sabemos, otra vuelta con mi plumón rojo porque seguimos lo que estaba por acá. Resulta que el esfuerzo último pues va a ser igual a la fuerza última entre el área. Nosotros podemos despejar la fuerza última que va a resistir esa varilla antes de reventarse como esfuerzo último por área. Y eso nos llevaría a multiplicar 6.300 kilogramos sobre centímetro cuadrado, que es el esfuerzo último, por un área de 0.7126 centímetros cuadrados. Centímetros y centímetros se van, y resulta que la fuerza necesaria para reventar, para hacer fallar, para romper a una varilla de 3 pulgadas, pues sería 6.300 por punto 7126, una fuerza de 4.400 kilos, 4.400, pues alguien diría 4.490 kilogramos. Es decir, si yo quiero reventar una varilla de 3 pulgadas, esa de las más sencillas, necesito una fuerza de 4.4 toneladas. Bueno, yo creo que ya nos está diciendo, pues, ese valor un poco acerca de la resistencia de la varilla, ¿no? Es bastante elevada. Necesito 4 toneladas para poder romper una varilla sencilla. Pero probablemente yo soy el único que, que anda en la conversación, ¿no? No sé si, ¿cómo ven? ¿Nos estamos entendiendo o no? Sí, profe. Sí, profe. Si no,
pues sería bueno que nos dijera, ¿no? Ahora, una pregunta. Esa varilla que yo les pedí que se imaginaran, yo les pedí por ahí que se la imaginaran. No sé si ustedes me pudieran decir como cuánto consideran que, pues al fin y al cabo se la están imaginando, ¿no? Al fin y al cabo se la están imaginando. ¿Cómo cuánto tiene de largo? 12 metros. Bueno, pues órale. Así como nos la vende el fabricante, mide 12 metros. ¿Por qué? Pues porque precisamente los camiones más largos, eh, digamos comunes, los camiones comunes más largos pues miden en 12 metros de largo. Eso les facilita al fabricante poder mover las varillas. Incluso alguien dirá, bueno, si son varillas delgadas, se pueden mover en camiones más pequeños, doblándolas. Pero pongamos las varillas más robustas, las que son, pues tal vez ya del número 6 o de 8 octavos de pulgada, de 1 pulgada, pues ya no es tan fácil doblarlas. Por eso limitan la longitud de las varillas a 12 metros. Al fin y al cabo, si ellos tienen la fábrica, podrían generar varillas de 15 o de 20 metros, pero ya no serían fáciles de transportar. Por eso suelen medir 12 metros de largo a la hora que nos las venden. Ahora, alguien se pregunta, bueno, cuando la varilla se plastifica, aplicándole una fuerza de 2.9 toneladas, ¿cuánto va a medir? Ya no va a medir 12 metros, sino que va a medir más. Y para eso, pues yo te podría volver a dibujar nuestra curva esfuerzo-deformación y podríamos volver bueno, si me deja, ahí está, ya me dejó. Podríamos volver a mencionar que en la zona elástica, mientras el esfuerzo valga menos de 4.200 kilogramos sobre centímetro cuadrado, bueno, pues resulta que vamos a tener algo que se llama módulo de elasticidad. Y este módulo de elasticidad, pues tiene algún valor que no, bueno, tiene el valor de 200 gigapascales o tiene el valor para acero o tiene el valor, digamos que en unas unidades que nosotros utilizamos más, de 2 millones de kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ah, pues, ¿te acuerdas de que hace rato nosotros dijimos, si lográramos llevar a esa varilla hasta un esfuerzo igual a 4.200 kilogramos, lograríamos, sobre centímetro cuadrado, lograríamos que esa varilla se plastificara? Y para lograr ese esfuerzo, requerimos una fuerza correspondiente a 2.9 toneladas. Pero evidentemente que alguien nos va a decir, oye, pero pues, esa varilla que originalmente medía 12 metros, ¿cuánto va a medir cuando se empiece a plastificar, cuando se empiece a deformar? Ah, pues ya sabemos la fuerza que le estamos aplicando. Ahora, por medio del módulo de elasticidad, podríamos saber hasta qué longitud podría alcanzar. Ya ves que la relación o el módulo de elasticidad es la relación existente entre el esfuerzo y la deformación unitaria. Para eso, mi valor de las X es deformación unitaria, mi valor de las Y es esfuerzo. Si nosotros sabemos el módulo de elasticidad y sabemos el esfuerzo, pues resulta que de aquí podríamos despejar la deformación unitaria y nos quedaría módulo de elasticidad por deformación unitaria igual al esfuerzo. Y precisamente esto fue lo que encontró Hooke, y a esto le llamamos ley de Hooke. Y ahora podríamos dejar solita la deformación unitaria como la relación existente entre el esfuerzo y el módulo elástico del material. Y eso nos llevaría a aplicar que la fuerza necesaria para plastificar el material, para llevarlo hasta este punto que le podemos llamar A, bueno, pues va a ser de 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado. Y que si es un acero, lo puedo dividir entre un módulo de elasticidad de 2 millones de kilogramos por centímetro cuadrado. Eso nos va a dar una cantidad bien pequeñita. Si hacemos esa división,
4,200 entre 2 millones de kilos por centímetro cuadrado. Mira, esa cantidad que nos va a quedar de resultado nos da algo así como 2.1 por 10 a la menos 3. Y tiene una singularidad esa división. La singularidad que yo te comento es que como la parte de arriba está en kilogramos por centímetro cuadrado y la parte de abajo en kilogramos por centímetro cuadrado, pues las unidades se anulan. Y precisamente por eso a esta cantidad le llamamos deformación unitaria. Quiere decir que por cada metro de barra, por cada metro de viga, de varilla, voy a tener una deformación de 2.1 por 10 a la menos 3 de metro. Si mido la varilla en pulgadas, pues voy a tener la misma relación, pero en pulgadas. Y algo importante es de que esta deformación unitaria, hay otra fórmula para encontrarla. Longitud final menos longitud inicial sobre longitud original. Esta sería una fórmula. Y otra forma de encontrarla, esa deformación unitaria, es deformación total entre longitud inicial. De esta expresión, yo podría despejar la deformación total igual a la deformación unitaria por la longitud inicial. Y con eso yo podría determinar cuánto va a medir mi varilla después de aplicarle esa fuerza de 2.9 toneladas. Ahora, para eso me quedaría deformación total igual a deformación unitaria por longitud inicial. La deformación unitaria nos dio este valor, inclusive todavía lo tenemos en la calculadora. Puede ser que alguien nos diga, híjole, profesor, yo no le confío cuando me da un valor así en notación científica. Pues le diríamos a esa persona, escribe tu valor, 2.1, y recorre tu punto decimal el número de cifras a la que esté la notación científica. Es decir, 1, 2, 3. Y le vas a poner ceros antes. Y nos va a quedar 0.0021. Y podríamos ahora sí multiplicar. 0.0021 es lo mismo que este valor en notación científica. Y ese valor lo vamos a multiplicar por la longitud que ustedes me dijeron, 12 metros. El resultado nos va a decir cuánto se va a deformar esa varilla de 12 metros. Bueno, pues si multiplicamos 0.0021 por 12 metros, resulta que esa varilla, cuando llega a plastificarse, no a romperse, a plastificarse, alcanzaría una deformación de 0.025 metros. Ahora, ¿eso cuánto es? Porque probablemente alguien nos diga, eso yo todavía no lo entiendo, ¿no? 0.025 de metro, no me lo puedo imaginar. Pues recorremos nuestro punto decimal y nos daríamos cuenta que sería 2.5 centímetros. Cuando una varilla de 12 metros logre deformarse 2.5 centímetros, estaríamos encontrando la deformación correspondiente para lograr plastificar a la varilla, que se empiece a comportar como una plastilina. Probablemente alguien me diga, es muy poquito, probablemente alguien me diga, es mucho, 2,5 centímetros. Pues cada quien sabrá si es mucho o es poco, 2,5 centímetros. Pues es una pulgada, ¿no? Entonces, imagínate que nosotros lográramos ver que una varilla de 12 metros se deforma 1 pulgada. Pues requeriríamos exactamente una fuerza de 2.9 toneladas. Ahora, probablemente alguien se ponga un poco más intenso, que ya es bastante. Probablemente alguien se ponga un poco más intenso y quiera saber con qué deformación se lograría romper esa varilla. Vamos a preguntarle al Gibeler, ¿no? Vamos a irnos a esta zona de esfuerzos, al capítulo 2. Dice, esfuerzo y carga axial. Y resulta que eso que nosotros hemos venido platicando, pues por aquí lo podrías tal vez consultar, porque probablemente alguien de ustedes diga, es que el profesor hace puros dibujitos así, no le entiendo. Bueno, pues hay que leer esta parte del Gibeler y le vas a entender más.
y donde nos explica cómo calcular la deformación y que esa deformación va a lograr hacer cambios en una barra lo suficientemente grandes como para dibujar nuestro diagrama esfuerzo-deformación. Yo te platiqué hace alguna sesión en que la máquina universal nos puede servir para tensionar una varilla y determinar cuál es su módulo elástico y su resistencia, que esto es de lo que nosotros estábamos platicando al inicio. Mira, vamos a hacerle un zoom a esta gráfica. Vamos a hacerle aquí un pequeño zoom. Y mira, aquí nos dice que esto es para un acero de bajo carbono. Ah, bueno, pues porque hay diferentes tipos de acero. Si bien es cierto que las varillas están hechas de acero, bueno, pues también el cuchillo con el que tú cortas el pan en tu cocina, también está hecho de acero. Pero no es el mismo acero, sino que hay diferencias en el contenido de carbono. Probablemente el cuchillo con el que tú cocinas le llames acero inoxidable. En cambio, el acero de las varillas es un acero que sí se puede oxidar y que va a depender de un cierto grado de carbón. Bueno, este acero, a pesar de que no es el de la varilla puro, por los valores de fluencia que estamos viendo, mira, aquí estamos viendo un valor de fluencia de 40 KSI. Digamos que este sería un acero parecido al de los elementos estructurales o las vigas I o las vigas T, pero nos puede ayudar bastante a imaginarnos cuál es la deformación necesaria para que se rompa. Aquí nos está diciendo este tipo de acero que se rompe con una deformación unitaria de 0.25. 0.25. ¿Qué pasaría si me lo llevo a mi problema? Bueno, alguien se preguntará, alguien intenso, ¿no? Alguien terco, se preguntará, ¿cuánta deformación puede soportar una varilla de 12 metros de largo antes de que truene, antes de que se rompa? Ah, y ya nos está diciendo que esa deformación sería correspondiente a algo así como un 0.25. Para que se produzca la falla en esa varilla, para que truene, no solamente se deforme y que ya no regrese a su posición original, sino que truene, necesitaríamos esta deformación. Y resulta que también nosotros podríamos aplicar esta formulita. Deformación, tal vez me quedó muy plana y alguien se va a confundir. Deformación total entre longitud inicial. Mi deformación va a ser igual a la deformación unitaria por la longitud inicial. Si de longitud inicial yo tengo 12 metros y de longitud unitaria para provocar la ruptura tengo un valor de 0.25, significa que para poder romper esa varilla, para poder desgajarla a partir de fuerzas de tensión, yo tendría que calcular una deformación de 0.25. Si yo multiplico 0.25 por 12, pues nos va a dar una deformación del orden de 3 metros. A mí se me hace mucho ese valor. 3 metros. Honestamente se me hace mucho. Eh, yo creo que no llegaría a ese valor, a pesar de lo que estamos viendo por aquí. Vamos a ver si podemos encontrar. A ver, alguien nos dirá que esto es por el acero bajo en carbono. Vamos a ver si pudiéramos encontrar en internet. Sí lo vamos a hacer. Vamos a encontrar, pongamos, un fabricante de acero, Altos Hornos de México, AMSA. Altos Hornos de México, si nos metemos a su manual, nos va a identificar los diferentes tipos de acero que ellos hacen, ¿no? Al fin y al cabo, si ellos son los que se dedican a hacer el acero, pues seguramente que tienen sus gráficas. Mira, ahora, aquí nos dice que hay diferentes tipos de acero. El A36, es el que, mira, aquí nos dice, variedad de perfiles estructurales, laminados en caliente. Es decir, vigas tipo I, o tipo cajón, o PTRs, o pues vigas que normalmente vemos en la construcción de algún edificio
con una sola pieza, ¿no? De viga. Ese se llama A36. Pero hay otros tipos de acero. Y en estos diferentes tipos de acero, pues vamos a llegar al de las varillas comunes y corrientes. Ahora, vamos a ver si por aquí, diferentes valores de FY, diferentes valores de FU. Miren, aquí, este fabricante de acero me platica de que hay, pues, la curva característica de lo que hemos estado platicando, ¿no? Y que de repente, pues el profesor es bastante terco y me lo ha dicho como 5 veces, que primero hay un comportamiento elástico y luego un comportamiento plástico. E incluso este fabricante de acero me dice que los valores del flujo plástico puede presentarse en diferentes características, ¿no? Un flujo plástico restringido, no restringido y un pleno flujo plástico. Bueno, ahora, si me regreso a ver esta gráfica que me diría los valores de diferentes aceros, ¿cuánto se deforman? Bueno, fíjate que aquí lo que nos está diciendo es de que el acero estructural, para romperse, llegaría a tener una deformación unitaria porcentual de 0.18% o del 18%. En cambio, pongamos el valor para una fluencia de 4200, que podría ser por aquí, un acero 709 o un acero 852, resulta que ese se rompe con una deformabilidad o con una deformación unitaria del 15%. El que tiene FY de 4200, 15%. Entonces, yo creo que podríamos corregir este valor de 25. Se me hizo muy elevado. Vamos a cambiarlo 25 por 15. Ahí está. Vamos a cambiarlo. Punto 15. Punto 15 es exactamente lo mismo que el 15%, ¿no? Okay. Ese 15% por 12 metros, resulta que nos está dando 1.8 metros de elongación antes de romperse esta varilla de 12 metros. Utilicé la palabra elongación porque pues yo creo que la puedo vincular a este efecto de deformación unitaria. Ahora, eso sería para un acero. Alguien me dirá, bueno, sí, profesor, pero no todo es acero, ¿no? De hecho, pues tal vez donde yo vivo ni siquiera ocuparon el acero, sino que hay otros materiales. Ah, bueno, y los otros materiales también tienen su propia curva gráfica o su curva esfuerzo de formación. Y la respuesta es de que sí. Mira, vamos a ver si la podemos representar aquí. Esa curva esfuerzo contra deformación unitaria, resulta que para un acero, pues sí tiende a ser muy vertical y tiende a tronar en algún punto. Y quedamos de que el esfuerzo de fluencia vale 4200 kilogramos por centímetro cuadrado cuando se empieza a plastificar. Pero ¿qué le pasa al concreto? Porque, mira, vamos a buscar aquí una máquina universal. Creo que ya lo habíamos comentado en la sesión anterior, de que la máquina universal me permite tanto jalar a las varillas de acero, vamos a ver si aquí la vemos un poquito grande. Mira, en la parte de abajo tiene un par de mordazas. En esas mordazas podríamos poner varillas y verificar qué resistencia tiene la varilla que se está utilizando en cierta obra, pero en la parte de arriba tiene un par de placas. Y esas placas permiten que se compacte en medio de ellas un espécimen de concreto. ¿Eso qué significa? Ah, pues que cuando se está realizando algún colado para alguna losa o para una serie de columnas, pues si se está haciendo con supervisión, la supervisión o el laboratorio de la supervisión nos pediría extraer un poco de ese concreto
y colocarlo dentro de un cilindro para llevarlo a un laboratorio. Esos cilindros probablemente tú hayas visto alguno en la calle, porque a veces pues, somos un poco desasiados y a veces terminan en la calle. Ese cilindro de concreto suele tener más o menos como 15 centímetros de diámetro y suelen tener 30 centímetros de altura. Bueno, pues ese cilindro de concreto se puede someter a una fuerza vertical hasta llevarlo a la ruptura, hasta que truene. Y resulta que su gráfica no me da una gráfica como la del acero, sino que la gráfica del concreto me lleva a lo mucho a un valor de pues una décima de esta altura, 4200, una décima de la altura probablemente me lleva a este valor de 300 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y tú seguramente habrás escuchado ese valor de tus profesores de construcción, ¿no? Te dicen, el concreto tiene un F'C igual a 300 kilogramos centímetro cuadrado, o tal vez 250, o tal vez 200, o tal vez 280. Ahora, ¿qué significa esa diferencia? ¿Por qué un material me aguanta más que el otro? Bueno, pues porque tiene minerales distintos, ¿no? Pero hay un pequeño problema, que con las losas o con las vigas que se construyen como esencialmente concreto, en esencia es concreto, pero ese concreto está reforzado por algunas barras de acero, es decir, que lleva algunas piezas que tienen una velocidad de deformación distinta, porque el acero tiene un módulo elástico, te lo anoto, por no sé qué, tercera o quinta vez, un módulo elástico de 2 millones de kilogramos centímetro cuadrado. Bueno, ese valor no se compara con el módulo elástico que le podemos sacar al concreto. Algo común para el módulo elástico de concreto pues es de que ronde valores cercanos a unos 200,000 kilogramos centímetro cuadrado. Y eso va a depender de cuánto cemento tiene y de la calidad de los agregados. Tú recordarás que el concreto depende mucho de qué tipo de grava y tipo de arena se le esté agregando. Y resulta que no todas las gravas son iguales, que hay algunas gravas que vienen producto de trituración de concretos viejos y que pues evidentemente que no van a tener gran calidad. Y hay algunas gravas que vienen de la trituración de roca basáltica. También hay algunas gravas que tienen cantos rodados, es decir, que ya pasaron por un desgaste erosivo dentro de un río. Bueno, pues todas esas características ayudan a que el módulo de elasticidad o bien suba o baje. Y ese módulo de elasticidad que yo te escribí de 200,000 kilogramos por centímetro cuadrado, pues digamos que podría ser un valor intermedio. Ahora, ¿cómo poder controlar eso? Bueno, pues resulta que la normativa mexicana, las normas técnicas complementarias de concreto, resulta que me dirían, si tú tienes un concreto de buena calidad, es decir, premezclado o mezclado por un fabricante expreso de concreto, es decir, eh, Cemex, Cementos Moctezuma, Cruz Azul, o alguien que ya me venda el concreto hecho, pues entonces puedes utilizar una formulita que te diría, vas a tener tu módulo de elasticidad igual a 14,000 por la raíz de F'C. Mientras que si tu concreto está hecho en el sitio, en la obra, y sobre todo, si está hecho con grava de dudosa calidad, que no sabemos si es de río, si ya tiene los cantos rodados, si tiene contaminación de materia orgánica, pues entonces te castigo un poquito y te doy un módulo de elasticidad de 8,000 por la raíz de F'C. Entonces, va a depender de los agregados, el valor del módulo elástico del concreto. Y lo bueno de esto es de que se sigue aplicando la ley de Hooke. Y esa ley de Hooke todavía me va a poder ayudar a determinar cuánto se deforma una pieza de concreto. Incluso si es una columna, o si es una viga, o si es un castillo, o sea, lo que sea. Ahora, hay un pequeño problema. Hay un pequeño problema que viene derivado de que
Cuando esta viga se intente deformar, ahí estoy tratando de darle volumen a esa viga, cuando intente deformarse, pues resulta que uno de esos elementos, el concreto, se deforma 10 veces más rápido. Si te das cuenta la relación entre estas dos cantidades, una es 10 veces mayor a la otra. El concreto se deforma 10 veces más rápido que el acero. ¿Qué pasaría, pongamos, si tú vas con alguien, dices, quiero ir con un amigo, una amiga al cine, y uno de los dos camina 10 veces más rápido? Pues terminan por separarse, ¿no? Y, bueno, o bien se ponen un límite y dicen, bueno, pues vamos a buscar la forma en que los dos caminemos a la misma velocidad. Podrían amarrarse, pongamos, los tenis, ¿no? O las agujetas de un tenis para asegurarse que los dos van a la misma velocidad. Y precisamente por eso las varillas tienen un corrugado. Vamos a ver si por aquí está, mira, este corrugado. Esa varilla corrugada, digamos que tiene esos pequeños bordes para buscar que el concreto y la varilla se deformen a la misma velocidad. Pero lo más seguro es de que no lo van a hacer. Y por eso tratamos de buscar una cierta deformación, te lo pongo ahorita de color morado, una cierta deformación máxima para el acero, y esa misma deformación máxima para el acero que sea la responsable de decirme cuál es el módulo de elasticidad del concreto. Porque el concreto, pues no me exhibe una curva como la del acero, sino que más bien me parece como que redonda. Incluso si yo le hiciera un pequeño zoom a esta parte de la gráfica y nada más me pudiera a graficar la curva esfuerzo de formación del concreto, pues resulta que me quedaría de todas formas una curva. Pero precisamente busco la deformación máxima del acero para poder establecer la pendiente que me permita evaluar el módulo elástico del concreto. Para el mismo grado de deformación del acero. De nada me sirve tener una deformación mayor en el acero si no me va a poder seguir el concreto. Por eso resulta importante, déjame regreso a mi lámina inicial, por eso resulta importante, aquí está mi lámina inicial, saber cuánto mide la región elástica del acero y cuadrada del concreto. Y no lo digo yo, no lo digo yo, sino que lo puedes verificar en alguno de estos libros, donde mira, te vas a dar cuenta que un valor de 0.12% es la etapa elástica del acero. 0.12%. Bueno, ahora, probablemente tú me digas, híjole, profesor, no le entendí. Bueno, pues es una buena razón para que te pongas a leer un poquito acerca de lo que, pues, viene en algún libro. Si estuviéramos asistiendo a la escuela de forma física, yo te diría, pues entonces hay que ir a la escuela, hay que ir a la biblioteca a leer el libro. Pero pues bueno, lo bueno de que ahora lo tengamos en PDF, pues es de que pues simplemente hay que darle un poco de lectura a estas páginas, por ahí de la página 50 del Brian Johnson. Y mira, aquí te representan lo que yo te mencionaba acerca del concreto, que algunos materiales no exhiben una línea franca de comportamiento lineal. Y entonces, pues una técnica que se puede tomar es tomar en cuenta una cierta deformación o una cierta desviación a partir de la elástica inicial. Recorrer una línea y ahí donde cruce determinar el módulo de elasticidad, llámese del concreto o de algún otro material que tenga un flujo plástico, ¿no? Ahora, bueno, pues aquí repiten lo mismo, ¿no? Cedencia y ruptura. Gracias a la ley de Hooke, nosotros podríamos determinar cuánto se puede comprimir una columna. Y aquí viene otra vuelta el comentario acerca de diferentes tipos de resistencia, ¿no? De acero. Bueno, vamos a hacer el ejemplo de la columna. Vamos a hacer el ejemplo ya para ir cerrando nuestra sesión. Déjame irme hasta el final, Aquí ya estoy en el final, no. Aquí sí ya estoy en el final. Y vamos a imaginarnos entre todos una columna.
Y vamos a ver si nos la podemos imaginar entre todos, una pequeña columna por aquí. No sé si alguien nos pudiera regalar alguna dimensión para esa columna, como cuánto mide. ¿22? 22, dijo. Sí. Ok. Vamos a ponerle una de sus dimensiones que mida 22 centímetros. 22 centímetros. Y en otra de sus dimensiones, pues probablemente, ¿cómo ves si nos lo llevamos a 30 centímetros? 22 por 30 centímetros. Ya con eso tenemos un área transversal. Esa área, digamos que se va a repetir para diferentes profundidades, ¿no? Es un prisma rectangular. Quiere decir que nosotros podríamos calcular esta área transversal como la multiplicación de 30 por punto 22. Escribo 22 centímetros por 30 centímetros. Tendría yo un área transversal de 660. 660 centímetros cuadrados. Ok. Ahora vamos a considerar de que esta columna, una pregunta, como de cuánto se lo imaginan de alto. ¿3 metros? Órale, que mida 3 metros de alto. 3 metros de alto. Ok, vamos a considerar que esa columna está recibiendo una carga de otro entrepiso, de otro nivel de la construcción, que tal vez le está transmitiendo pues, 100 toneladas. No es una carga enorme, sino que pues, todavía es una carga, yo creo que puede resistir esa columna. ¿Cómo podríamos saber si la resiste o no? Bueno, pues yo creo que una primera medida sería saber de qué concreto está hecha esta columna. ¿Cómo ven ustedes de qué concreto le pondrían a una columna? ¿De qué resistencia? ¿De 250, de 300, de 350? No sé, ¿cómo de qué resistencia? De 250. Ok, vamos a ponerle 250 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Esa es su resistencia a la compresión. Significa que alguien hizo una prueba de ese concreto. Evidentemente que alguien ya la tiene premezclado, ¿no? O ya sabe cómo mezclar el cemento y el acero para llegar y los agregados para llegar a esa resistencia. Pero digamos que dio aquí un F'C o un esfuerzo de compresión máximo de 250 antes de romperse, o precisamente para romperse. Resulta que nosotros podríamos calcular el esfuerzo que está actuando sobre de esa columna y para eso dividiríamos fuerza entre área. Si nosotros dividimos estas 100 toneladas, pero expresadas en términos de kilos, tendríamos 100,000 kilogramos, es lo mismo que 100 toneladas, sobre un área de 660 centímetros cuadrados. Y eso nos daría un esfuerzo actuante igual, vamos a dividirlo, 100,000 entre 660, ahí me da de 151, no, 0.5 kilogramos por centímetro cuadrado. Alguien evidentemente que va a comparar estos valores, ¿no? Y va a decir, mira, si estamos bajando un esfuerzo de 151 kilos por centímetro cuadrado y el concreto resiste 250 kilos por centímetro cuadrado, pues entonces no se va a romper. Y eso es algo, una primera idea bastante básica y bastante sencilla para entender que esa columna no se va a romper a pesar de bajar 100 toneladas. Pero me gustaría nada más que fueran observadores.
y que se dieran cuenta de que las columnas no solamente reciben fuerza vertical, sino también reciben fuerza lateral. Principalmente reciben fuerza vertical, eso es cierto, pero puede ser que también tengan fuerza lateral y habría que evaluar sus esfuerzos mediante otros procedimientos, ¿no? El día de hoy, pues, si quieren, ahí lo dejamos con ese nada más fuerza o esfuerzo axial. Es más, se lo vamos a escribir aquí, que esto sería esfuerzo axial. Y ustedes hace una o dos clases se dieron cuenta de que una puede tener esfuerzo axial, pero también una columna puede estar sometida a esfuerzo lateral o un sismo, ¿no? Y el sismo le cambiaría la historia, aumentaría los esfuerzos mucho. Bueno, ahora, ya sé que va a estar actuando un esfuerzo de 151.5 kilogramos por centímetro cuadrado. Resulta que si yo sé que el módulo de elasticidad de un concreto lo puedo medir como 8000 por la raíz de F'C en su versión más conservadora, bueno, pues yo podría calcular el módulo elástico de ese concreto como 8000 por la raíz de 250 que nos sugiere una compañera de resistencia de kilogramos centímetro cuadrado. Ok, entonces mi módulo elástico de ese concreto nos daría de algo así como 126.491 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Qué puedo hacer con este módulo elástico? Ah, pues recordar la ley de Hooke. Y la ley de Hooke me diría, el esfuerzo es proporcional a las propiedades elásticas del material por su deformación unitaria. Si yo conozco el esfuerzo y las propiedades elásticas del material, podríamos despejar que la deformación unitaria va a ser esfuerzo entre módulo de elasticidad. Y podríamos, si quisiéramos, y yo creo que queremos, con eso saber cuánto se deforma la columna. Es decir, la deformación unitaria va a ser igual a un esfuerzo entre módulo elástico de 151.5 kilogramos por centímetro cuadrado entre un módulo de elasticidad de 126.491 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ahora, te darás cuenta de que kilogramos y centímetros cuadrados están arriba y abajo, y entonces nuestra deformación unitaria va a quedar adimensional. Me daría un valor, pues, también pequeño. Usualmente los valores de deformación unitaria son así, expresados de forma científica. Si hacemos esa división, pues nos da algo así como 1.198 o 1.20, alguien dirá, 1.20 por 10 a la menos 3. Es adimensional. Gracias a que también tenemos otra formulita que nos dice que la deformación unitaria es longitud final menos longitud inicial entre longitud inicial o deformación total entre longitud inicial, pues desde que nosotros podemos decir la deformación total va a ser igual a la deformación unitaria por el largo inicial. Entonces, mi deformación va a ser este mismo valor, lo podría escribir como 0.00198. Mira, 1, 2, 3 cifras decimales, y ahí está el mismo valor. Entonces, podría yo multiplicar 0.001198 por la altura de la columna, que ustedes me dijeron que fuera 3 metros, y podríamos saber cuánto se achaparra esa columna. Fíjate, si nosotros multiplicamos ese valor, ya sea en notación científica o escrito con punto decimal, por 3 metros, nos dice que esa columna se va a deformar algo así como 3.59 por 10 a la menos 3, pero metros. Es decir, 0.00359 metros. Alguien va a decir, eso es muy poquito. Sí, sí es un poquito, pero lo podemos ver. Esa columna recibiendo 100 toneladas de presión vertical, de carga vertical, se va a deformar 3 milímetros. 3.59
milímetros. Alguien me va a decir, híjole, es muy poquito lo que se va a deformar esa columna, no me preocupo. Bueno, qué bueno que no te preocupes. Pero algunas otras personas, probablemente que con esos 3 milímetros, se van a preocupar. ¿Por qué podríamos preocuparnos si es tan poquito? Bueno, pues porque los edificios no están hechos por una columna, sino que un edificio puede ser que tenga, vamos a suponer, si fueran 5 niveles, pues probablemente este valor habría que multiplicarlo por 5 y 3 milímetros por 5, pues ya es 1,5 cm. Y ya 1,5 cm de 5 niveles, pues ya no es tan despreciable, ¿no? Ahora, para que se deforme eso, significaría que la columna de la planta baja, más la del primer nivel, más la del segundo nivel, tercer y cuarto nivel, todas estuvieran recibiendo la misma carga, y eso no es cierto. Eso no es cierto. Evidentemente que la de la planta baja va a recibir más carga, y a medida que vayamos subiendo va recibiendo menos carga. Pero alguien tiene que calcular eso. Y por lo menos con este ejemplito muy sencillo, yo quisiera que a ti te quedara claro, pues cómo se va a comprimir esa columna. Esa columna yo creo que se parece mucho a una goma, ¿no? Perdón por lo burdo del comentario, pero todos hemos tenido una goma entre nuestras manos y le hemos aplicado una fuerza vertical a la goma. Y seguramente hemos visto, a pesar de lo burdo del comentario, que esa goma se vuelve un poquito chaparrita y se vuelve un poquito gordita. Entonces, digamos que a gran escala, eso le podría pasar a esa columna a la hora que reciba 100 toneladas de carga. Y eso lo podemos calcular gracias a la ley de Hooke. Una pregunta, son las 5 de la tarde con 29 minutos, lo cual significa que ustedes tienen que ir a una siguiente clase. Pero no sé si dejamos dudas o está siendo claro. Está claro. Bueno, si ustedes dicen que está claro, pues yo les creo. Yo les creo que pues a mí me conviene creerle.